Las 4 biomoléculas orgánicas. Entre estas tenemos los carbohidratos, también conocidos como glucidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser de forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. De acuerdo con la cantidad de moléculas que intervienen en su formación, nos encontramos con diferentes tipos de carbohidratos. Los monosacáridos, una sola molécula. Los disacáridos, 2 moléculas. Los olisacáridos, de 3 a 9 moléculas. Y los polisacáridos, cadenas ramificadas de más de 10 moléculas. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Los carbohidratos se clasifican en hidratos de carbono complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Hidratos de carbono simple. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos. Otra de las biomoléculas son los lípidos, sustancias orgánicas corrientemente denominadas grasas, insolubles en agua, solubles en benzina y éter, y formadas por ácidos grasosos unidos a otros cuerpos. Los lípidos son componentes estructurales importantes de las membranas celulares y también sustancias apreciables de reserva. Se clasifican en 2 grupos: lípidos sencillos, que son éteres de ácido grasoso con alcoholes, y el alcohol es la glicerina, constituyen los glicéridos o grasa, y lípidos complejos, en los cuales la materia grasa está ligada a un metal como el fósforo y las moléculas proteínicas. Características de los lípidos. Son sustancias de composición química extremadamente variable. Tienen la particularidad de insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos como éter y cloroformo. Son energéticos. Las grasas se utilizan a su mayor parte para aportar energía al organismo, pero también son imprescindibles para otras funciones. La absorción de algunas vitaminas, las liposolubles, la síntesis de hormonas como material aislante y de relleno de órgano interno, también formada parte de la membrana celular y de las vainas que envuelven a los nervios. Se clasifican por su composición química: triglicéridos, séridos, fosfolípidos, glucolípidos, colesterol y esteroles. Por sus propiedades físicas: grasas neutras, triglicéridos y colesterol; grasas anfifílicas, fosfolípidos. Por su función: almacenamiento, triglicéridos; estructurales, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Otra de las biomoléculas son los ácidos nucleicos. Son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña, que están unidas por enlaces covalentes llamados enlaces fosfodiester. Cabe destacarse que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí. Las principales funciones de los ácidos nucleicos son, por un lado, la de almacenar información genética de un ser vivo y por otra parte, de transmisión hereditaria de la mencionada genética. Venga. Características de los ácidos nucleicos. La función del ADN está directamente relacionada con la transmisión de la herencia, es decir, el ADN contiene los caracteres genéticos hereditarios que pasan de generación en generación. Físicamente, el ADN tiene como estructura de doble hélice, es decir, doble finalmente en espiral. Los ácidos nucleicos del ARN son iguales que el ADN, con la excepción de la última, que es este caso del uracilo. Es el espacio del ARN.
El ARN se puede encontrar monocadena o bicadena, siendo la monocadena más abundante a diferencia del ADN que tiene más bicadena. Se clasifica en ADN y ARN. Otras biomoléculas son las proteínas. Son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor medida fósforo y azufre. Otros elementos como hierro, cobre y magnesio son polímeros no ramificados de aminoácidos que se unen mediante enlace peptídico. Son las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos. Su importancia radica en la variedad de funciones diferentes que pueden desempeñar. Las proteínas presentan uno de los elementos básicos del organismo y cumplen funciones por completo indispensables. Los aminoácidos son los constituyentes fundamentales de todas las proteínas. Se clasifican en construyen. Las proteínas componen de trama que sirve para construir y renovar las células de los tejidos y de nuestro organismo. La mitad de las proteínas del organismo se remueven cada 90 días. Da más inteligencia. Si la alimentación es pobre en proteínas, aparecen signos de deficiencia en las facultades intelectuales. También el pelo puede dejar de crecer. La vista es menor aguda y pudo provocar descalificación. Creación de anticuerpos. Los anticuerpos son aquellos organismos que en el mismo cuerpo crea para defensa propia. Las proteínas participan en la transmisión de mensajes químicos, incluyendo estos anticuerpos, las enzimas, hormonas, etc. Falta en casi todos los lácteos. Están en casi todos los lácteos. Los alimentos como la leche, el yogur, los quesos y además lácteos son ricos en proteína. Con tan solo ingerir el 15% de calorías que contiene una proteína al día es suficiente para el ser humano. Aunque la carne contiene mucha proteína, evite comerla en demasiado, especialmente en la que contiene mucha grasa como el del cerdo.